En este momento de la historia estamos viviendo tiempos sumamente complicados creados a través de cambios culturales masivos. Mientras que la cultura siempre evoluciona relativamente despacio, en las últimas décadas los cambios han sido realmente revolucionarios. Estos cambios están dirigidos directamente hacia ti y hacia aquellos que se sentaron en tu lugar durante las últimas décadas. El propósito es crear soldados para la revolución. Hay un propósito detrás de esto, una estrategia. Los eventos que hemos vivido recientemente no son espontáneos o aleatorios. Esto no es accidental. Estos eventos son el resultado de una estrategia política diseñada para despojarnos de nuestra libertad. Es una estrategia insidiosa. También es muy efectiva. A sabiendas o no, los que llevan a cabo esta estrategia están usando el libro de jugadas del pensador marxista más exitoso de la historia. Dado el daño que esta estrategia ha hecho a las libertades de Occidente, debemos considerarlo el más grande estratega político de la historia. Podría ser un personaje sumamente perverso y eficaz para sus causas, pero si queremos ganar esta batalla, debemos conocer a nuestros enemigos y aprender de ellos, ser humildes y reconocer y aplaudir de pie sus grandes estrategias e ideas. Estamos hablando de nada más y nada menos que del gran teórico italiano Antonio Gramsci. Era un marxista italiano, más exactamente, un comunista italiano, que escribió sobre teoría política, sociología y lingüística. Gramsci creía que la cultura y la tradición eran los principales agentes que prevenían la revolución comunista en Occidente y por lo tanto los principales enemigos que hay que atacar. Gramsci nació en 1891 y murió en 1937, dentro de una familia de 7 hijos. Jorobado por una malformación de la columna vertebral desde el nacimiento, era continuamente enfermizo y hasta los 14 años un ataúd para él se mantuvo listo en su dormitorio. Su padre fue encarcelado por causas políticas y su madre, de alguna manera, mantuvo viva a la familia. Antes de dejar Cerdeña para ir a Turín y a la universidad, fue un nacionalista de Cerdeña para los sardos. Al llegar a Turín, se encontró con las fábricas de automóviles de Fiat. Fue aquí donde encontró la lucha de clases, obreros y patrones. La Primera Guerra Mundial lo dejó claro. 500.000 de campesinos italianos murieron, mientras que las ganancias de los industriales aumentaron. Dejó la universidad y empezó a escribir. Fundó un periódico, L'Ordine Nuovo, o La Nueva Orden, con su primer número entregado el 1 de mayo de 1919. Fue fundador y líder del Partido Comunista de Italia, y miembro del Parlamento. Con la inmunidad parlamentaria suspendida por Mussolini, fue enviado a prisión. Varios años después, el Vaticano propuso un intercambio de prisioneros. Enviar a Gramsci a Moscú a cambio de un grupo de sacerdotes encarcelados en la Unión Soviética. Mussolini puso fin a estas negociaciones a principios de 1933. Fue durante su tiempo en prisión que escribió sus famosos cuadernos de la prisión, describiendo el contenido como todo lo que concierne a la gente. Comprendía más de 2.800 páginas escritas a mano. 21 de los cuadernos llevan el sello de las autoridades de la prisión. Dado el riesgo de censura, usó términos insípidos en lugar de la terminología marxista tradicional. Aunque se completaron en 1935, solo se publicaron en los años 1948, 51, y no en inglés hasta la década de los 70. Para 1957, se habían vendido casi 400.000 copias. Sufriendo de varias enfermedades cardíacas, respiratorias y digestivas, fue finalmente transferido a una instalación hospitalaria de la prisión. El 25 de abril de 1937, el mismo día que recibió la noticia de que sería liberado, sufrió una hemorragia cerebral y murió 2 días después. A través de sus cuadernos, introdujo varias ideas en la teoría marxista, la teoría crítica y la teoría educativa. La más importante fue la idea de la hegemonía cultural, que fue la idea unificadora de la obra de Gramsci desde 1917 hasta su muerte. Hegemonía cultural. ¿Por qué la revolución marxista no había barrido Occidente a principios del siglo XX? Gramsci sugirió que los capitalistas no mantenían el control simplemente por coerción como Marx lo describiría, sino también ideológicamente. Los valores de la burguesía eran los valores comunes de todos. Estos valores ayudaban a mantener el statu quo y limitaban cualquier posibilidad de revolución, mientras que Lenin sentía que la cultura era auxiliar de los objetivos políticos, al igual que muchos libertarios piensan hoy en día. Gramsci veía la cultura como la clave. La clase trabajadora necesitaría desarrollar una cultura propia, separada y distinta de los valores comunes de la sociedad en general.
controla sus creencias y controla a la gente. Esto solo era posible si la hegemonía de la clase dirigente estaba en crisis. John Camet diría: la hegemonía se describe como un orden difundido en toda la sociedad en todas las manifestaciones institucionales y privadas. Todos los gustos, la moral, las costumbres, incluyendo los principios religiosos y políticos, están impregnados de su espíritu. Este tono se establece desde la primera clase o grupo sobre otras clases. El supuesto fundamental en el que se basa la visión de Gramsci sobre la hegemonía es que la clase obrera, antes de tomar el poder del Estado, debe establecer su reivindicación de ser una clase dominante en los ámbitos político, cultural y ético. Hay 3 fases en la revolución a este respecto. Primero, reivindicar ser la clase dominante en la cultura. Segundo, tomar el poder del Estado. Tercero, transformar completamente la base económica. Puedes decidir cuán lejos estamos en este camino. En resumen, para Gramsci la religión, cultura y tradición estaban en la base de la pirámide, los cimientos. A diferencia de lo que creía Marx, sería la cultura, y no la condición económica de la clase obrera, la clave para traer el comunismo a Occidente. Una segunda idea importante fue el enfoque de Gramsci en los intelectuales. Gramsci creía que la clase obrera tendría que desarrollar sus propios intelectuales, con valores que eran críticos con el status quo. Esto requeriría la toma del establecimiento e instituciones educativas. Estos intelectuales, a través del establecimiento educativo y el Estado, tenían casi libertad para impulsar la idea revolucionaria. La idea de Gramsci sobre los intelectuales es mucho más amplia que la de los académicos y similares. En el libro Gramsci's Politics, de Anne Sasson, Gramsci identifica 2 grupos de estos intelectuales. Los intelectuales orgánicos, que provienen de la clase obrera, y los intelectuales tradicionales, el clero, los filósofos, los académicos. Este último grupo presenta un falso aire de continuidad con respecto a sus predecesores. Hoy en día incluiría a líderes de pensamiento del mundo del espectáculo, los deportes, los negocios y la política en uno u otro de estos 2 grupos. Cuando se trata de la importancia de la cultura y el valor de los medios de comunicación para influir en el sistema político y económico de un país y la economía, el trabajo de Gramsci impulsó el crecimiento de todo un movimiento en el campo de los estudios culturales. Gary Knorr describe a Gramsci como el teórico antimarxista más importante que ha salido del movimiento marxista. Era antimarxista, porque, a diferencia de Marx, no colocaba el modo de producción en el centro del desarrollo social, criticando el economicismo del marxismo. La visión de Gramsci contradecía la ideología oficial marxista-leninista, proporcionando una dimensión ética y subjetiva superior al materialismo de la primera. Según Angelo Codevilla, Gramsci incluso despreció el enfoque del marxismo sobre los factores económicos. Esas cosas son para la gente común, era una pequeña fórmula para los intelectuales a medias. Las relaciones económicas eran solo una parte de la realidad social. Las partes principales eran intelectuales y morales. Aquí se tocan 2 puntos sumamente importantes. 1. Primeramente debemos recordar que el marxismo clásico era una filosofía materialista, es decir, para Marx lo único realmente importante era la materia, lo tangible, como los medios de producción y sus elementos, y en un segundo plano estaba lo intangible, es decir, la cultura, la tradición, la religión, la filosofía, etc. Marx planteaba a la sociedad capitalista como una casa de 2 pisos, en el primer piso estaba lo material y en el segundo lo inmaterial, por lo tanto si queremos reventar la sociedad capitalista debemos atacar el primer piso, ya que si atacamos el segundo piso, estaremos peleando contra la causa y no contra el efecto, no atacando el problema de raíz. Se deben cambiar primero las instituciones y después se cambiará la cultura desde la perspectiva de Marx. 2. El segundo punto es que el marxismo era una filosofía determinista, es decir, para Marx la revolución comunista se iba a dar de forma inevitable, era un proceso inexorable de la historia, una cadena irrompible de sucesos. Obviamente esto nunca ocurrió, la revolución comunista nunca llegó, así que aparecieron otras interpretaciones del marxismo como el leninismo, que decía que la revolución había que provocarla y no sentarse de brazos esperándola. Es entonces cuando aparece Gramsci dándole una vuelta de 180 grados al marxismo.
Primero, Gramsci diría que Marx se equivocó al plantear que lo material era la base de la sociedad y lo inmaterial era una consecuencia de ello, dándole una vuelta a la casa que planteó Marx. Ahora la cultura sería la base de la pirámide, por lo tanto, si queremos reventar a la sociedad capitalista debemos capturar la cultura. Ya no se trata de tomar las instituciones para después cambiar la cultura, ahora sería cambiar la cultura para tomar las instituciones. El segundo punto, y que está muy relacionado con el primero, es cómo poder provocar la revolución comunista. Si la postura de Marx era determinista, diciendo que la revolución se iba a dar de manera inevitable sin hacer nada, después aparecería Lenin diciendo que había que provocarla mediante una revolución violenta, pero después aparecería el gran Gramsci diciendo que no hay que hacer una revolución violenta como plantea Lenin, sino que había que capturar la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura. No hay que hacer la revolución, lo que tenemos que hacer es crear socialistas, el socialismo llegará cuando todos sean socialistas. Estos temas serían abordados después por los miembros de la Escuela de Frankfurt. Se puede decir de manera correcta que los miembros de la Escuela de Frankfurt son hijos intelectuales de Gramsci. Muchos libertarios, al igual que Marx, están igualmente enfocados en el modo de producción como la clave de la libertad, pero en la otra cara de la moneda. Se centran en la libertad económica como el medio para ofrecer libertad a todos, y, al igual que Marx, virtualmente ignoran o incluso desprecian cualquier aspecto cultural. Gramsci sabía más, y sobre todo ofrece una lección para los libertarios que creen que las cuestiones culturales más amplias más allá del principio de no agresión son irrelevantes para la libertad. Continuando con North. Gramsci argumentó, y la Escuela de Frankfurt siguió su ejemplo, que el camino para que los marxistas transformaran el oeste era a través de la revolución cultural. La idea del relativismo cultural. La Escuela de Frankfurt desarrolló aún más el concepto de teoría crítica. La teoría crítica enseña a ser crítico con cada norma, actitud y atributo cultural que prevalece en la sociedad. El propósito es desafiar las estructuras de poder y las jerarquías, explicando con una mayor precisión el discurso de la tolerancia al que nos enfrentamos hoy en día. Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt escribiría: la realización del objetivo de la tolerancia requeriría la intolerancia hacia las políticas, actitudes y opiniones predominantes, y la extensión de la tolerancia a las políticas, actitudes y opiniones que están proscritas o suprimidas. La revolución violenta no era la respuesta. De Malachi Martín. Aunque estaba firmemente comprometido con el comunismo global, Gramsci sabía que la violencia no ganaría a Occidente. Los trabajadores americanos nunca declararían la guerra a sus vecinos de clase media, siempre y cuando compartieran valores occidentales comunes. Las principales armas serían el engaño, la manipulación y la infiltración. Escondiendo su ideología marxista, los nuevos guerreros comunistas buscarían posiciones de influencia en los seminarios, el gobierno, las comunidades y los medios de comunicación. Esto se lograría empleando la estrategia conocida como la larga marcha a través de las instituciones, un concepto acuñado alrededor del año 1967, por el activista comunista Rudi Dutschke. La estrategia buscaría establecer las condiciones para la revolución comunista, subvertir a la sociedad infiltrándose en las diversas instituciones y ministerios, relacionados con la cultura y la educación. La frase larga marcha es una referencia a la lucha prolongada de los comunistas chinos, que incluyó una gran marcha física de su ejército a través de la región sur de China, durante la Guerra Civil China. La principal influencia en el pensamiento de Rudi Dutschke fue el trabajo de Antonio Gramsci, quien, como ya vimos durante su largo encarcelamiento, escribió sobre la hegemonía cultural y la necesidad de una guerra de posiciones para establecer las condiciones para una guerra de maniobras revolucionarias culturales. Otra gran influencia que tuvo este comunista alemán fue Ernst Bloch. Herbert Marcuse mantuvo correspondencia con Rudi Dutschke en 1971, ya que él consideraba que la larga marcha a través de las instituciones era una estrategia verdaderamente eficaz. En su libro de 1972, Contra Revolución y Revuelta, Marcuse escribió: Rudi Dutschke ha propuesto la estrategia de la larga marcha a través de las instituciones. Trabajar contra las instituciones establecidas mientras se trabaja dentro de ellas, pero no simplemente vigilando desde dentro, sino haciendo el trabajo. Se debe aprender cómo se realiza la publicidad, cómo enseñar en todos los niveles de educación, cómo usar los medios de comunicación, cómo organizar la producción, etc., y al mismo tiempo, preservar la propia conciencia y centrarse en el objetivo principal de nuestra meta mientras trabajamos con otros. La larga marcha incluye el esfuerzo concertado para construir contra instituciones.
Durante mucho tiempo han sido un objetivo del movimiento comunista, pero la falta de fondos fue en gran parte responsable de su debilidad y su inferior calidad. Deben ser competitivas. Esto es especialmente importante para el desarrollo de medios radicales y libres. El hecho de que la izquierda radical no tenga igual acceso a las grandes cadenas de información y adoctrinamiento es en gran parte responsable de su aislamiento. Regresando con las tesis de Antonio Gramsci. Este fue un fuerte crítico del economicismo del marxismo. Su artículo anterior a su encarcelamiento, titulado La revolución contra el capital, Gramsci escribió que la revolución de octubre en Rusia había invalidado la idea de que la revolución socialista tenía que esperar el pleno desarrollo de las fuerzas de producción capitalistas. Tanto los cambios económicos como los cambios culturales son expresiones de un proceso histórico básico, y es difícil decir qué esfera tiene primacía sobre la otra. Dado que el marxismo es una filosofía de la praxis, no puede basarse en leyes históricas invisibles como agentes del cambio social como postulaba Marx o Lenin. Gramsci estaba de acuerdo con Lenin en que había una fuerza interior en el hombre, que lo conducía al paraíso de los trabajadores, pero sentía que las suposiciones que subyacen a esta visión marxista eran demasiado básicas y gratuitas. Sí, la gran masa de la población mundial estaba compuesta por trabajadores, pero esto era insuficiente, como Martín notaría. Lo que le quedó claro a Gramsci, sin embargo, fue que en ninguna parte y especialmente no en la Europa occidental los trabajadores del mundo se veían separados de las clases dominantes por un abismo ideológico. Estos trabajadores no se levantarán contra sus correligionarios, aquellos con los que comparten cultura, costumbres y tradición. Ciertamente no ofrecerían un derrocamiento violento mientras estas tradiciones se mantuvieran en común. De nuevo, citando a Martín. Porque por muy oprimidos que estuvieran, la estructura de las clases trabajadoras se definía no por su miseria o su opresión, sino por su fe, su cultura, y su tradición. Gramsci encontró que la lógica de Marx, al encontrar su hogar en Lenin, era inútil y contradictoria. Era de extrañar que el único estado en el que el marxismo se afianzaba era el que lo mantenía unido por la fuerza y el terror. Sin cambiar esa fórmula, el marxismo no tendría futuro. Una cultura occidental común siempre se interpondría en el camino, requiriendo un terror cada vez mayor, o requiriendo un camino diferente. El camino de Gramsci. Murray Rothbard notó la larga marcha a través de nuestras instituciones de Gramsci en 1992, escribiendo tan coloridamente. Sí, ustedes podridos progresistas hipócritas ya están aquí, es una guerra cultural. Angelo Codevilla escribe que no habría necesidad de la fuerza bruta, al menos no en el frente, de nuevo, en contra de la opinión general marxista. Transforma al enemigo en el soldado que necesitas. Él hará el resto. El método de Gramsci sería más maquiavélico que marxista. En lugar del príncipe, sería el partido. Este método eliminaría la posibilidad de una resistencia cultural al progresismo comunista. No habría ninguna fuerza cultural que se interpusiera en su camino. Como Gramsci creía que la naturaleza humana no es fija e inmutable, el trabajo del príncipe maquiavélico moderno sería cambiar la naturaleza humana, destruir las viejas leyes, las formas de vida acostumbradas, inculcar nuevas formas de pensar y hablar, en esencia, introducir un lenguaje completamente nuevo. El lenguaje es la clave para el dominio de la conciencia. El lenguaje puede lograr lo que la fuerza nunca pudo. Reformar la moral, reformar el intelecto. De esta manera, la gente que de otra manera nunca pasaría un minuto en tales cosas se convertirá en los soldados más rabiosos. Un martillo de fuerza bruta no funcionaría. Despotricar sobre una revolución o una dictadura del proletariado solo haría enemigos de la clase obrera. El sistema educativo era la clave. El camino de Gramsci hacia la revolución llevaría mucho más tiempo que el propuesto por Marx o Lenin, pero sería mucho más completo y exitoso. Mientras tanto, usa sus reglas en su contra. El proceso democrático, el cabildeo y la votación, la plena participación parlamentaria. Compórtese como los demócratas occidentales, acepte todos los partidos políticos, forje alianzas cuando sea conveniente. A diferencia de la mayoría de los marxistas, Gramsci haría causa común con todos los izquierdistas comunistas y no comunistas por igual. Cada grupo con un hueso que tocar con la tradición y la cultura cristiana era un aliado. A sabiendas o no, ayudarían a la causa comunista. Martín escribe. Los marxistas deben unirse a las feministas, a los pobres, a los que encuentran opresivas ciertas leyes civiles. Deben adoptar diferentes tácticas para diferentes culturas y subculturas. Nunca deben mostrar un rostro inapropiado.
Y, de esta manera, deben entrar en cada actividad civil, cultural y política de cada nación, fermentándolos pacientemente también como el pan de levadura. En cuanto a estas alianzas, el padre James Thornton añade: en la época de Gramsci estas incluían, entre otras, varias organizaciones antifascistas, sindicatos y grupos políticos socialistas. En nuestra época, las alianzas con la izquierda incluían feministas radicales, ambientalistas extremistas, movimientos de derechos civiles, asociaciones antipolicía, internacionalistas, grupos eclesiásticos ultraprogresistas, etc. Estas organizaciones, junto con los comunistas abiertos, crean un frente unido que trabaja para la transformación de la vieja cultura occidental. Estamos viendo cómo los pilares de la civilización occidental están siendo atacados desde distintos flancos, cómo los libertarios podemos combatir esta subversión cultural marxista que lucha de forma tan variada. Murray Rothbard completaría parte de este rompecabezas diciendo que había que proponer de manera objetiva un regreso a los valores de la ética. Lo que he estado tratando de decir es que el enfoque utilitario y relativista de Mises sobre la ética no es suficiente para establecer un caso completo de libertad. Debe ser complementado por una ética absolutista, una ética de la libertad, así como de otros valores necesarios para la salud y el desarrollo del individuo basada en la ley natural, es decir, el descubrimiento de las leyes de la naturaleza del hombre. La ley natural. Ética más allá del principio de no agresión. Una idea que fluye de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, C.S. Lewis, y Murray Rothbard entre muchos otros. Me parece que la verdadera división política de la sociedad actual no se basa en los estereotipos de izquierda y derecha o en las etiquetas de progresista y conservador, sino que se basa en el lugar donde uno se sienta respecto a la ley natural y la ética objetiva. Rothbard se toma muy en serio esta idea de la ley natural y la ética objetiva. En ningún momento creí que el análisis sin valor o la economía o el utilitarismo, la filosofía social estándar de los economistas, pudieran ser suficientes para establecer el caso de la libertad. Rothbard hace un comentario más contundente en su libro Hacia una nueva libertad. La ley natural proporciona el único terreno seguro para una crítica continua de las leyes y decretos gubernamentales. Conclusión. Friedrich Nietzsche escribiría, en El ocaso de los ídolos: si abandonas la fe cristiana, te quitas de encima el derecho a la moral cristiana. ¿Qué es la moral cristiana, sino, como mínimo, el principio de no agresión? Antonio Gramsci comprendió esto hace más de 80 años. Es su estrategia política la que está en la raíz de lo que vemos hoy en día en las universidades, el gobierno y la sociedad en general. Espero que les sea útil para entender estos antecedentes, y también, quizás, para comprender por qué libertarios como Hoppe y Rothbard se preocupan por asuntos de cultura, tradición y valores objetivos en lo que se refiere a la ley y la libertad. En cualquier caso, sería útil que más libertarios tomaran a Gramsci en serio. Los enemigos de la libertad ciertamente lo están haciendo, y al hacerlo, están avanzando. Y esto es lo que hace a Antonio Gramsci el más grande estratega político de la historia: pensar a largo plazo.